Bien, empezamos el trabajo de hoy. Le pedimos a la niña Franco Gabriela. Buenas tardes, lea por favor. Magnitudes Gabriela, escalares. Una sí, magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Física son, por ejemplo, longitud, masa, tiempo, área, rapidez, densidad, trabajo, temperatura. gracias. Sí se le escuchó bien. Bien, la primera situación que usted debe aprender, que cuando se llama a una magnitud con el nombre de magnitud escalar, es porque hay un número y la unidad de medida. Un número y la unidad de medida que corresponde. Pero tenemos que ver que esa magnitud no necesita ningún otro dato que le especifique que pueda confundir, ¿verdad? En, en la diapositiva vemos un reloj. El reloj sirve para medir tiempo. Entonces, le va a decir la hora que es. Va a decir 2 de la tarde, 5 de la mañana. Bueno, esa puede expresarlo como un número y la unidad de medida. Eso se llama magnitud escalar. En la parte inferior vemos, por ejemplo, una publicidad en la que se señala 40 grados. Eso que corresponde a temperatura ambiental. Puede ser una ciudad muy calurosa. 40 grados es bastante. Bueno, y en ciudades que tienen un clima frío, pues no va a marcar 40, sino valores inferiores, pero le puede marcar una temperatura. Entonces, la temperatura también es una magnitud escalar porque queda determinada con un número y la unidad de medida. Así podemos hablar de muchas, muchas magnitudes que se expresan con un número y la unidad de medida. Podemos hablar de 5 kilómetros cuando hablamos de una distancia, de 20 kilogramos cuando hablamos de masa. Si hablamos de trabajo, por ejemplo, hay una unidad de medida que se llama joule. Entonces decimos 30 joule. Ahí estamos hablando de trabajo. De densidad, generalmente lo expresamos como kilogramos sobre metro cúbico. Eso es densidad. La rapidez en metros sobre segundo o en kilómetros por hora. Son unidades de medida que corresponden a cada magnitud. Entonces, en física hay muchas cantidades escalares o magnitudes escalares que usted pues, va a ir viendo a medida que se avance en el desarrollo del programa. Preguntas de magnitudes escalares, si las tiene o dudas, por favor, háganlas saber. Siguiente diapositiva dice magnitudes vectoriales. Le hacemos leer a Kansin Lin. La magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico y sus unidades se debe especificar su dirección y sentido. Para ello se hace necesario utilizar segmentos orientados que se denominan vectores. En física son magnitudes vectoriales, velocidad, aceleración, fuerza, peso, desplazamiento, intensidad de campo eléctrico, entre otras cosas. Bien, gracias, se le escuchó bien. Bueno, ahí está otra situación que le llamamos magnitudes vectoriales. Son las que utilizan vectores. ¿Y qué es un vector? Es un segmento de recta dirigido, ¿no? Que le va a señalar para dónde tiene que ir. Es como las señales de tránsito, ¿no? Que siempre se marcan con una flecha. ¿Sí? Es la idea.
Entonces, tenemos esa parte que ponerle asunto. En la imagen vemos a alguien que está aplicando una fuerza a una cuerda para que la pesa no caiga. Entonces, la pesa ejerce una fuerza hacia abajo, ¿no? Y la fuerza que aplica la persona también la hace, pero por el otro lado, hacia abajo. Entonces, allí se puede decir que la fuerza es igual a la resistencia si es que esta no sube ni baja. Ahí son iguales. Si subiera la pesa, entonces la fuerza sería mayor. Y si baja la pesa, la fuerza sería menor. Eso es un vector fuerza o una magnitud fuerza. Entonces, siempre que tengamos que especificar su dirección, sentido de algo, ya no corresponde a magnitud escalar, sino magnitud vectorial. En física hay muchas magnitudes vectoriales, como la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, el desplazamiento, la intensidad del campo eléctrico, la presión. Bueno, hay tantas otras magnitudes que pueden representarse a través de vectores, que son segmentos que indican cómo es que se mueve, se desplaza o se aplica. Es como, repito, la señal de tránsito. Le está diciendo que vaya de largo, que no entre, que vaya a la izquierda, que vaya a la derecha. Son letreros que le señalan flechas y esos son vectores. Especialmente cuando se refiere a movimiento, siempre vamos a recurrir a estas magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales o a través de vectores. Preguntas. Vamos a ver la siguiente. Vectores. A ver, le hacemos leer a Peralta Rafael. Buenas tardes. Rafael Peralta, ¿no está conectado? Algo le pasó. Vera Xiomara. Vera Xiomara. Estoy tomando nota de los que están fuera de combate. Maiwa Justin. Vectores. Un vector es un segmento de recta orientado, semirecta o flecha, que representa una magnitud vectorial en física. Contiene 5 elementos característicos. 1, punto de aplicación. 2, módulo. 3, dirección. 4, sentido. Y 5, extremo. Gracias. Sí se le escuchó bien. Los vectores, como ya dijimos, sirven para representar a magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales. Entonces, estos vectores no es que usted lo va a encontrar en la ferretería, en un comercio cualquiera. Son rectas que usted las traza, ¿no? Y que las ubica de tal forma que señale la forma en que debe moverse algo o que debe aplicar algo. Es como la señal de tránsito. Entonces, ciertas magnitudes que utilizan, además del número y la unidad de medida, esa flechita, eso es lo que se llama magnitud vectorial. Y la flechita, como se indica ahí, es lo que se llama vector. Y un vector tiene esas características. El punto donde se origina se llama punto de aplicación. El donde llega, el punto extremo de esa flechita, ¿no? Se llama justamente extremo. El sentido indica la flecha, la dirección, la trayectoria que lleva o el ángulo de inclinación. Y el módulo significa la medida, ¿no? La intensidad. También algunos autores le llaman
norma o magnitud. En definitiva, es el número y la unidad de medida. El número y la unidad de medida, que solo eran características de las magnitudes escalares, aquí se llama módulo. El módulo es la cantidad numérica y la unidad de medida. Eso se llama módulo. El punto de aplicación donde se origina el vector, donde parte lo que se mueve o lo que se aplica. Y el sentido está indicado por la flechita, la dirección, la trayectoria o el ángulo con el que se mueve. Eso son las características de vectores. Repito, es como la señal de tránsito que le indica cómo debe moverse o cómo debe aplicar algo, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, que aplicar una fuerza a algo, tiene que indicar el sentido y la dirección, cómo aplicar esa fuerza. Piense usted, si alguien le dice, a ver, señor, aplique una fuerza, y usted le va a preguntar, ¿dónde le aplico? ¿Dónde le aplico esa fuerza? Ahí le está preguntando el punto de aplicación. Le puede señalar el lugar donde va a aplicar la fuerza, pero usted no queda conforme y le dice, pero ¿para dónde se aplica la fuerza? ¿Para dónde? Entonces le está preguntando la dirección. Y usted le señala, aplíquela horizontalmente. Entonces ahí le está dando la dirección, horizontal. Pero usted no queda satisfecho y le dice, bueno, pero horizontal a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo. Le está preguntando el sentido. Mire las cosas que le preguntan. ¿Dónde? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? ¿Verdad? Entonces, esos datos adicionales son los que requieren todas aquellas magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a la siguiente lámina. A ver, Murillo Juan. Puede leer. Tenga la bondad, Murillo. A ver, un vector unitario es aquel que tiene módulo 1. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector hay que dividir este último por su módulo. Se identifica con I, J, K. Para aquellos vectores tienen la dirección de los ejes ortogonales X, Y, Z, respectivamente. Gracias. Aquí también se introduce un término muy en moda, los llamados vectores unitarios. Viene que tiene un valor de 1. O sea, cada vector unitario solo vale 1, una unidad. En el plano cartesiano, por ejemplo, usted marca en el eje X, 1, 2, 3, 4, hacia la derecha, hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, en el eje X. En el eje Y, hacia arriba, 1, 2, 3, así, para arriba, ¿no? Para abajo, en el eje Y, menos 1, menos 2, menos 3. Esos valores que usted marca de 1 en 1 se llaman vectores unitarios en física. Representan una flechita, como se marca ahí en la imagen, una flechita. Cada flechita tiene el valor de 1, de una unidad. Eso es un vector que se llama vector unitario. Si está en el eje X, el vector se llama Y. El vector unitario se llama Y si está en el eje X. Si está en el eje Y, el vector unitario se llama J. J. Entonces, tenga en cuenta eso. Si en el espacio se utiliza otro eje que se llama eje Z, ahí el vector se llama K. Entonces, para representar, por ejemplo, un objeto en el espacio, siempre deben darle dimensiones. Largo, ancho y espesor.
¿verdad? Entonces el uno sería I, el otro J y el otro K. Si es que los lados o las aristas de ese cuerpo tienen como medida 1, o sea, la unidad, IJK. Pero puede valer 2I, 3I, 4I. Cada unidad es un vector unitario que vale I. Entonces, ya vamos a hacer ejercicios de esto en el que trabajan vectores. Recuerde, cada unidad que usted representa en el plano es un vector unitario. Si está en el eje X se llama Y, si está en el eje Y se llama J, y si utiliza otro eje que se llama Z, ese vector unitario se llama K. Eso se llama sistema de ejes ortogonales. ¿Por qué la palabra ortogonal? Alguien se ha preguntado. Es porque entre un eje y otro debe haber 90 grados. Entre el eje X y el eje Y, 90 grados. Entre el eje Y y el eje Z, 90 grados. Y entre el eje X y el eje Z, también 90 grados. Entre un eje y otro hay 90 grados y por eso es que se llaman ejes ortogonales. Correcto. Entonces, vectores unitarios, aquellos que tienen un valor de 1 o un módulo de 1. Para sacar la dimensión de un vector unitario siempre hay que dividir el vector para la medida del vector, ¿no? El vector dividido para la medida del vector, ahí le va a dar el vector unitario. ¿Tiene preguntas? Siguiente, vamos a leer. Pinto Martín, te escucho. Componentes rectangulares u ortogonales de un vector. Son las proyecciones de un vector a lo largo de los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares. Estas proyecciones se llaman componentes ortogonales. Cualquier vector que representa a una magnitud vectorial se puede descubrir por completo mediante sus componentes. Gracias. Espero que todos hayan leído al Buena. mismo tiempo que escuchan. Hay interés siempre de aprender conceptos antes de hacer problemas. Porque si usted no tiene claro el concepto, no puede después desarrollar problemas. El tema que estamos hablando ahorita se llama componentes rectangulares de un vector. También se puede decir componentes ortogonales. Ya explicamos el término ortogonal, significa que forman 90 grados. Y por eso también se dice que son perpendiculares. Bien, en la imagen usted ve un vector fuerza de color rojo. El vector fuerza está inclinado. Está ubicado en un plano cartesiano, eje X y eje Y. Está inclinado ese vector rojo, que es el vector fuerza. Pero ese vector fuerza se lo ha descompuesto o se lo ha distribuido en dos vectores que se llaman componentes. Entonces yo puedo trabajar o bien con el vector fuerza que está inclinado o puedo trabajar con las dos componentes que estoy haciendo lo mismo. Entonces lo puedo disgregar o separar en sus componentes. La una componente está sobre el eje X y la otra sobre el eje Y. Y esas dos componentes forman 90 grados. Por eso es que se llaman componentes rectangulares o componentes ortogonales. La una componente está de color azul y la otra de color negro. Esas dos componentes forman 90 grados y por eso se llaman componentes rectangulares. Si esa componente yo la coloco con vectores unitarios, siempre tendré que colocar el valor y luego agregarle la letra I, si está en el eje X. Y si estoy hablando de la otra componente que está en el eje Y, tengo que escribir el valor y agregar la letra del vector unitario J. Entonces depende de qué eje estoy para componer el valor del vector agregando I o
J, dependiendo del eje en que se encuentre. Entonces, este es el tema de componentes. Componentes rectangulares. ¿Preguntas? Bueno, hasta ahí, por el momento, vamos a hacer ejercicios de lo que hemos visto el día de hoy en la pantalla de la pizarra virtual. Paso entonces a hacer uso de la pizarra y colocamos, aquí voy a colocar un título que diga ejercicios referidos a magnitudes escalares y vectoriales. Ese voy a colocar como título. Muy bien, ahora voy a colocar un primer ejercicio. Un primer ejercicio dice así: reconocer del listado de magnitudes cuáles son escalares. Vamos a poner la letra E. ¿Cuáles son vectoriales? Le ponemos la letra V. Bien. Entonces voy a dar una cantidad de magnitudes y luego vamos a reconocer cuáles son escalares y cuáles son vectoriales. Entonces voy a poner, por ejemplo, rapidez. Y ahí voy a poner debajo velocidad. Debajo voy a escribir fuerza. Debajo voy a escribir densidad. Tiempo. Voy a escribir aceleración. Voy a escribir masa. Voy a escribir peso. A ver, ¿qué más puedo decir? Aceleración, ya está la fuerza, la masa, trabajo, presión, energía. Bueno, por ahí vamos a dejar. Voy a hacer participar. A ver. Vamos a ir colocando la letra E o la letra V. A ver. Carbo Leiner no ha participado. A ver, la primera, rapidez. ¿Escalar o vectorial? Escalar. Carbo Leiner. Desconectado el jovencito. No, profe, aquí estoy. A ver. ¿Qué escribo? Rapidez. No tiene idea. Bueno, consumió el tiempo. Cifuentes. Mande. Cifuentes y Ara. A ver, la rapidez, ¿escalar o vectorial? Vectorial. Rapidez es escalar, señorita. Escalar. Y todos deben ir viendo eso. La rapidez es escalar. Espinosa Jamie, velocidad. Jamie. Escalar. Velocidad, no. La velocidad es vectorial. Y ustedes me dirán, ¿y por qué rapidez es escalar y la velocidad es vectorial? La rapidez
en física se diferencia de la velocidad, porque en la rapidez solo calculamos el espacio que recorre y se divide para el tiempo. Entonces el espacio es una longitud y el tiempo también es una magnitud escalar, por lo tanto es escalar. En cambio, la velocidad tenemos que ver el desplazamiento y eso es vector. Vamos a ver. Faz no vino hoy día. Franco, Gabriela. Para fuerza. Franco, Gabriela, Vectorial. ¿está? No le escucho. Vectorial. Vectorial, muy bien. La fuerza es vectorial. Ya puse hasta un ejemplo de fuerza. Siguiente, Franco, Katy, Belén. Densidad. Escalar. Escalar, correcto. Eso es escalar. Entonces colocamos la letra E. Gaón, Espinosa, Gabriela. Podría ser escalar. Escalar, muy bien. El tiempo es escalar. Muy bien. Garcías, Juliana. Siguiente. Vectorial. Claro, la aceleración es vectorial. Muy bien. Hernández, la masa. Escalar. Escalar, muy bien. Intriago, el peso. Intriago, Johan, ¿está conectado? ¿El peso qué es? ¿Escalar o vectorial? Escalar. A ver, no le escucho. El peso es vectorial. El peso es vectorial. Es una fuerza con la que todo cuerpo se mantiene pegado a la tierra. Eso es vectorial. El trabajo para Macías. Macías Franklin, ¿está conectado o no? Está desconectado el jovencito. Maiwa, Justin. Vectorial. El trabajo es escalar. El trabajo es escalar, se mide en joule. Medrano, Emily. Presión. La presión vectorial. Presión sí, es vectorial. Cuando hablamos de presión tenemos que indicarle para dónde presionamos, ¿verdad? Ya. La energía, el último de Mendoza, Henry. Escalar. La energía y el trabajo son escalar. Se mide en joule también. Mire, esto es reconocimiento, pero solamente de un grupo de magnitudes. Puede ser objeto de una prueba que usted pueda seleccionar cuáles son escalares y cuáles son vectoriales. Recuerde que las vectoriales son las que se representan a través de vectores, es decir, es como las señales de tránsito. Tienen que indicarle en qué sentido, en qué dirección, dónde la debe aplicar. Aparte del número y la unidad de medida, le pide que especifique todos esos valores. Entonces, en física hay muchas magnitudes escalares y vectoriales. Vamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Identificar
el nombre de la magnitud en la siguiente lista de ejemplos. Identificar el nombre de la magnitud en la siguiente lista de ejemplos. Muy bien. Entonces voy a escribir aquí un listado igual y a un lado pues van a colocar el nombre de la magnitud. Entonces voy a colocar, por ejemplo, la estatura de una persona 1,62 metros. Y al lado usted va a colocar el nombre de la magnitud. Bien. Debajo otro ejemplo. La lectura de 36,5 grados centígrados. Ajá. Entonces, al lado va a colocar a qué magnitud corresponde. Otra, colocamos el valor de 62 kilogramos. El valor de 62 kilogramos. ¿A qué magnitud corresponde? Otro ejemplo. Tenemos a ver, la respuesta de 5 horas 30 minutos. La respuesta de 5 horas 30 minutos. ¿A qué magnitud corresponde? A ver, vamos a colocar aquí 5,3 litros de leche. Lo voy a poner en minúscula nomás. Litros de leche. 5,3 litros de leche. Otra respuesta. A ver. Tenemos 120 metros sobre segundo. 120 metros sobre segundo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué respuesta me da. Vamos a colocar acá al lado el nombre de la magnitud. Bien. A ver, Molina Carla. La primera. ¿Tiene ideas o no tiene idea? Escalares. No, y ahorita ya no es Entonces, ni escalar ni vectorial. Eso no le pregunto. El nombre de la magnitud. no. La estatura de una persona corresponde a longitud. Longitud. Porque
porque está medida en metros, en centímetros, puede darle en kilómetros. ¿Qué instrumento utiliza ahí? La cinta. Entonces, el nombre de la magnitud es longitud. La longitud, claro, va a depender cómo le dan. Si es desplazamiento, es vectorial. Si es solamente una distancia entre un punto y otro, eso es escalar. Entonces, pero eso sí es que le preguntara si es escalar o vectorial. Pero el nombre es longitud. Bien. Muñoz Freddy. Presente, profe. ¿Cuál es el nombre de esa magnitud? 36,5 grados centígrados. Densidad, no. Cuando va a la enfermería y le ponen un instrumento en la boca, ¿qué le están midiendo? Temperatura. Eso, la magnitud se llama temperatura. Solamente por la unidad de medida usted dice eso es temperatura. Ya, he escrito ahí, temperatura. Muy bien. Murillo Juan, la siguiente. Peso. ¿El peso usted lo mide en kilogramos o la masa? La masa, la masa. Eso, entonces no hay que confundir. Recuerde que ya está aprendiendo física. Mucha gente en la calle eso le considera peso. Pero usted ya está aprendiendo física y lo que es kilogramo es masa. Masa. Eso le venden el arroz, el azúcar y utilizan la balanza. Ahí le están midiendo es masa. Muy bien. Párraga no existe. Peralta. La siguiente. Peralta. Aló. Descansando, desconectado el hombre. Pinto Martín. Aquí estoy, profe. Tiempo. Eso es tiempo, correcto. Eso es lo que le están pidiendo, que ponga el nombre de la magnitud, tiempo. Usted reconoce siempre es por la unidad de medida, ¿no? Tiempo. Muy bien. Solís María. Peso. ¿Qué será eso? ¿Ande? Peso. 5,3 litros de leche. Peso. ¿Qué es litros? Litros para usted, ¿qué será? Temperatura. ¿Qué será eso? Peso. No es ni peso, no es ni temperatura, será presión, no. ¿Qué será eso? Lo que le miden en litros, ¿qué es? Volumen. Eso es volumen. Volumen. El volumen se puede medir en litros cuando es líquido. En este caso, la leche es una sustancia líquida. También se puede medir en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en galones, en barriles, como el petróleo, ¿verdad? Tantos barriles. Estamos hablando de volumen. Y el último, Tapia Odette. ¿A qué se refiere? Longitud. No le escucho. Longitud. 120 metros sobre segundo. Si fuera solo metros,
fuera longitud. Velocidad. Eso, se puede decir que es rapidez o velocidad. Aquí sí, no sabemos cuál de las dos es. Rapidez en escalar y velocidad es en vectorial. Entonces colocamos aquí las dos. Rapidez si no me dan vector. Y si me dan vector, pues esa unidad corresponde a velocidad. Depende de cómo se presente el dato, en forma vectorial o en forma escalar. Pero la unidad esa sirve para las dos. Sirve para velocidad como también para rapidez. Pregunta, chicos, hasta el momento. Los veo calladitos. Vamos a dejar por ahí, por el asunto del tiempo, que ya tengo esta hambre. Dejamos de